La Banda Cambiaria. Información sin reservas. Vamos a charlar un poco sobre la historia de los trabajadores, sobre las conquistas, que hoy parecen que hay que volver a blandir esas banderas cuando son conquistas que se han logrado con mucho esfuerzo, con mucha lucha, por supuesto, a lo largo de tantos años en la Argentina. Y para eso vamos a repasarlo con, le decíamos, un historiador, un querido historiador de la ciudad de Rosario que ha escrito muchísimo sobre esto y está en contacto con nosotros. Me refiero a Leónidas, el Noni Cerruti, como le decimos. Él hoy está presentando 2 de sus publicaciones y con él vamos a hablar. Leónidas, ¿cómo estás, Noni? Buen día. Álvaro Torriglia, Sandra Sicaré te saludan. ¿Qué tal, Sandra? ¿Qué tal, Álvaro? Bien, y más estando con ustedes, así que y más para charlar de estos temas. Bueno, gracias por atender. Pero sí, no, ustedes saben que siempre a disposición. Noni, ¿Cómo va, Álvaro? Bien, sí. Muy bien, Noni, muchas gracias por atendernos, siempre es un placer hablar y recordar un poco la historia de los trabajadores, y nunca viene de más en cada 1 de mayo recordar cuál es el origen de esta conmemoración y las consignas por las que luchaban aquellos trabajadores, que tenía mucho que ver con el tema de la jornada de trabajo, ¿no? Claro, nunca más vigente que en estos días, yendo al origen del 1 de mayo. Hoy hay el origen que fue la lucha por las 8 horas de trabajo. 8 horas era una época que en Europa, en Estados Unidos, fundamentalmente en Inglaterra, se trabajaba 14, 16 horas, 12, y primero la primera internacional, y segundo, las ligas por las 8 horas en Estados Unidos plantean la lucha por las 3-8, ¿no? Las 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de esparcimiento para pensar o disfrutar de lo que se desee. Ese fue el origen, y a partir de en Estados Unidos, que se venían haciendo huelgas y manifestaciones, en Chicago hay unas manifestaciones muy importante por las 3-8. Bueno, ahí son reprimidos, son los líderes principales son detenidos y condenados a la horca. Después 4 van solamente a la horca, que pasan a la historia con los mártires de Chicago, y los otros a cadena perpetua, y uno aparece con una dinamita que le explotó en la boca. Y bueno, a partir de esto, en 1889 en París se realiza un congreso obrero y socialista, que concurre el maestro Peiret, representando a los trabajadores argentinos, que coincide con una muestra industrial de los patrones, de los empresarios muy grandes, que es cuando se inaugura la Torre Eiffel. En este congreso de obreros se decide que unánimemente que al año siguiente, para el 1 de mayo, realizar actos y demandas a los gobiernos por las 3-8, fundamentalmente por las 3-8 como consigna principal. Después otras consignas que iban en los trabajos de los niños, inspectores para los lugares de trabajo, con las condiciones laborales. Y bueno, ese es el origen del 1 de mayo, que es en París. Ese día se dice que es un día internacional de lucha de los trabajadores, no, por las 3-8, ¿no? Noni, en un contexto donde también allí la sociedad industrial estaba en gran auge, y donde solamente lo que se pensaba era la sociedad capitalista en producir, sin tener en cuenta las condiciones tampoco de trabajo. Digo, no había ahí una mirada sobre eso. Tal cual, es lo que expresa la primera internacional y la Liga de las 3-8 en Estados Unidos. Estaba en juego la vida de los trabajadores porque no se podía trabajar tantas horas, no se podía el esfuerzo físico, y consideraban que en principio las 3-8 estaba bien como un primer paso hacia la emancipación obrera, pero fundamentalmente era la superexplotación que se sometía no solo a los hombres mayores y a las mujeres, sino a los niños. Era una industria que venía en desarrollo, en donde trabajaban los niños y las niñas. Era la época de las camas calientes, en donde se
alguien venía del trabajo y alguien se levantaba para ir al trabajo. Entonces esta lucha unifica al movimiento obrero, y en 1890, el 1 de mayo de 1890, se realiza los primeros actos y las primeras demandas a los gobiernos sobre estas manifestaciones. No son muchas las ciudades, serán unas 50, 60 en el mundo, y entre las cuales hay 4 que son en la Argentina, y una de ellas Rosario. Rosario, Buenos Aires, Bahía Blanca y Chivilcoy. Y Rosario tiene ese privilegio que los trabajadores en aquel momento conmemoran el 1 de mayo, se organizan en el bar La Bastilla, que quedaba acá en calle Rioja, entre Mitre y Sarmiento, donde concurrían anarquistas y socialistas, muchos de ellos extranjeros, algunos de ellos huidos que se habían salvado de la matanza de la Comuna de París en 1881, cuando el primer gobierno obrero, y bueno, la policía los vigilaba y le informan al gobernador que asistían unos italianos extravagantes que lucían moñito volador y frondosos bigotes, así decía el informe. El gobernador dice que no nos molesten, y bueno, el lugar elegido para la concentración es la Plaza López, que en esa época era casi extramuro. Se produce la marcha por el centro de Rosario. Según la crónica de la capital, iban custodiados por 8 bomberos luciendo sus flamantes Remington. Para los más jóvenes, los Remington son esos rifles a repetición que se ven en las películas de western, del quinto de caballería de Estados Unidos, cuando masacraban a los pueblos originarios. Uh-huh. Y un día como hoy, un día lluvioso, tienen que cambiar el recorrido y se dirigen hasta Entre Río y Urquiza, donde estaba la Quinta Uterman, que era un lugar donde paraban los circos cuando venían a Rosario. Y ahí se hace el acto con 1000 asistentes, con banderas rojinegras, con carteles de Fraternidad Obrera Universal, y ahí hablan en distintos idiomas, las arengas, entre ellas Virginia Golten, y ahí se lee el manifiesto que se presenta al Congreso, que es la primera demanda obrera que se presenta al Congreso. Un manifiesto que si lo repartimos mañana en cualquier manifestación, cualquier acto, tiene total vigencia, que iba desde las 8 horas de trabajo hasta lo que les comentaba anteriormente, del no trabajo de los niños, de la necesidad de inspectores para los lugares de trabajo por las condiciones laborales. Ustedes lo saben, eso, que ningún Ministerio de Trabajo, ninguna Secretaría de Trabajo tiene los inspectores necesarios para inspeccionar las condiciones de los trabajadores. Nuestras redes sociales. Encontrarnos en Twitter, Instagram y Facebook. Escuchá los podcasts de La Banda Cambiaria en nuestro canal de YouTube y Spotify. La Banda Cambiaria. Tenemos incluso ahora a un diputado muy cercano al presidente que dice que hay que liberar a los chicos de ir a la escuela para poder ayudar a los padres en el taller, ¿no? Tal cual. Por eso es la vigencia del 1 de mayo. Yo cuando hice el libro de la historia del 1 de mayo en Rosario, primero lo hice porque los otros 2 libros que hay sobre historia del 1 de mayo en Argentina se refieren a Buenos Aires, ¿no? Yo un poco de chauvinismo regional, si bien no soy rosarino, sí en mi ciudad por adopción, los otros se refieren a Buenos Aires y un acto en Rosario. Y empiezo a investigar y compruebo que desde 1890 hasta la actualidad nunca se dejó de conmemorar el 1 de mayo. Y me preguntaba por qué la vigencia. La vigencia es porque es el día de los explotados, es el día de los trabajadores, es el día donde aparecen las demandas de acuerdo a las distintas épocas. En una época también se reclamaba por la derogación de la ley de residencia o la defensa social, que fueron las primeras leyes para reprimir al movimiento obrero, y las distintas épocas van apareciendo distintas demandas. Y hoy tienen una vigencia extraordinaria por lo que es la situación de los trabajadores, la situación de salario, las paritarias, no homologación de paritarias, toda una serie en conjunto de los desocupados, la pobreza, se justifica más que nada que mañana sea realmente un verdadero día de lucha, un día internacional de protesta, porque no solo la Argentina, sino el movimiento obrero y la clase obrera está muy mal en todo el mundo. Y acá en Rosario, bueno, va a haber actos
ahí como hubo en distintas épocas, acá se lo hizo en las calles, en los sindicatos, en las plazas, en los cines, en los teatros, en la escuela, en las escuelas, en la clandestinidad o en forma festiva, violenta o pacífica. Se lo hizo batiendo récords de producción, como fue una vez durante el primer peronismo, para batir un récord de producción de cerraduras, competencias deportivas, en la iglesia con bendiciones de herramientas, y lo protagonizaron primero anarquistas y socialistas, luego los comunistas, los radicales, el peronismo fundamentalmente a partir del 45, hasta políticos liberales y conservadores. Acá hubo la UCD, hizo en la rural una bailanta para los trabajadores en su momento, y los militares golpistas de las distintas épocas también quisieron apropiarse del significado del 1 de mayo. Se le llamaban Día del Trabajo, ¿no? En la dictadura. Tal cual, ahí son famosos. Primero, lo que llegó a todos los sindicatos de Rosario y del país, una esquela de Macera, felicitando por el Día del Trabajo, con una pintura de Quinquela Martín del puerto de Buenos Aires, y por otro lado el ministro de Trabajo de la dictadura del 76, que todos los 1 de mayo lanzan unos comunicados que están en el libro, que realmente, bueno, marca que el objetivo del golpe del 76, que fue golpear duro a la clase obrera, un golpe contra la clase obrera, donde dice que van a poner disciplina en el interior de las fábricas, justifica que se saque el derecho de huelga, que se modifique la ley de contrato de trabajo y todo el listado de decretos y leyes con los cuales se atacó al movimiento obrero en ese momento, ¿no? Y así que por eso tiene total vigencia el 1 de mayo, por eso siempre lo repito, que es la conmemoración laica más importante que hay en el mundo, que se ha extendido a lo largo y a lo ancho de los países capitalistas, en donde nos han llevado, como se ve ya en la Argentina, a la barbarie, porque estamos viendo situaciones de barbarie, ¿no? Sí. Noni, digo, hoy presentás estos dos libros, Historia del 1 de mayo en Rosario, 1890 al 2000, y también Clase contra Clase, Argentina entre 1952 y 1976, el quinto relato. Esto es en San Lorenzo, en el complejo museológico, ¿no? ¿A qué hora es, Noni? Así convocamos también a los oyentes. Es a las 19 horas, ahí en Avenida San Martín 1562, en San Lorenzo. Voy a estar acompañado para charlar sobre los dos libros que no había podido presentar por la pandemia y por otros motivos, por el profesor y amigo Pablo Zapey. La presentación va a estar a cargo de Juan Nóbil, antropólogo que forma parte del equipo de antropología forense, y va a haber música de Mario Bernachea, así que bueno, van a concurrir estudiantes de ahí del profesor de historia de la zona industrial. También están invitados, creo, van a concurrir algunos gremios de la zona, una zona que es muy cara a mis sentimientos y a mi vida, y bueno, y aparte acá tengo el libro de la historia del 1 de mayo para que lo sorteen con los oyentes. Bien, perfecto. Después se los alcanzo, está acá apartado y está, así que después tenemos que coordinar cómo se los alcanzo para que ustedes sorteen entre los oyentes. Ya iniciamos la convocatoria y esperamos que el viernes ya tener un ganador al que le vamos a hacer llegar este libro, que realmente es muy bueno. Es una edición nueva, tiene cosas nuevas. Yo he leído el anterior, pero que siempre es un gusto recorrer. Noni, te agradecemos muchísimo este tiempo aquí con la Banda Cambiaria. Invitamos a todos los oyentes, por supuesto, a la presentación. Lo vamos a recordar y está en nuestras redes. Y hasta la próxima entonces. Y gracias por este obsequio también para nuestros oyentes.
Bueno, se ha cortado justo la comunicación en el momento que lo estábamos saludando al Noni Cerruti, pero recordarles a todos nuestros oyentes que nos escriben 3416-70-1071, aquellos que nos escriben hasta el día viernes, nos pueden poner libro, regalo del libro, Historia del 1 de Mayo en Rosario, 1890-2000, la verdad, un excelente trabajo de nuestro querido historiador Leónidas el Noni Cerruti. El que quiera llegarse hasta San Lorenzo o el que nos esté escuchando en San Lorenzo, esta tarde va a estar presentando los dos libros ahí en el complejo museológico. Con una propuesta interesante porque va a haber música, una linda charla, así que es una excelente propuesta en la previa del Día de los Trabajadores. Una previa del Día de los Trabajadores, Álvaro, que se desayuna como lo quería el gobierno nacional, con un golpe quizás a los trabajadores, va a haber que ver después en la votación en particular, pero se acaba de aprobar, es lo que estábamos viendo recién, la ley bases en general en la Cámara de Diputados de la Nación. Primer triunfo legislativo del bloque que encabezan los diputados que responden a Javier Milei después del fracaso y el papelón del mes de enero. Insistieron con mucha ayuda de sectores de la oposición que parecen a esta altura del partido más oficialistas que opositores, y seguramente también con fisuras que se van a ir viendo en distintos bloques durante el tratamiento en particular de esta ley y probablemente durante los próximos meses. Seguimos aquí en La Banda Cambiaria. La Banda Cambiaria. La Banda Cambiaria. Un informe semanal de economía local, nacional e internacional. La Banda Cambiaria.